Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. Buenas noches, encantado de estar nuevamente con ustedes aquí en este programa La Frontera, en la Universidad de La Frontera precisamente, con un invitado de nuestra casa de estudio que es el doctor Enrique Nostroza, director del Instituto de Informática Educativa de la universidad. Él es ingeniero civil de la Católica de Santiago, con estudio de posgrado en la Universidad de Londres sobre temas de inteligencia artificial. Ha escrito un montón de artículos y es una de las personas más calificadas en nuestro país en esta área. Encantado, profesor, de tenerte por aquí. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Enrique, ¿en qué estamos en tema de inteligencia artificial en este momento en el mundo? Bueno, déjame hacerte una precisión. Voy a responder la pregunta enseguida. Yo hice un posgrado en inteligencia artificial en la Católica de Santiago, pero después hice un doctorado en educación en la Universidad de Londres. Entonces vámonos con la Universidad de Londres antes, para que no se nos vaya el tema. ¿Qué es un doctorado en educación en la Universidad de Londres? El hacer un doctorado es básicamente aprender a investigar, a dirigir investigaciones, a diseñar investigaciones de manera rigurosa, científica, etc. Y la particularidad de donde yo lo hice, que fue en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, es que tiene una tradición de investigación de corte cualitativo, combinando con temas cuantitativos, pero de corte cualitativo, es decir, una mirada de los procesos de las personas que se nutre de entrevistas, de observación, etc., y que te permite elaborar primeras ideas de teoría o modelos que se aplican en distintos campos del conocimiento. Es algo que parece bastante complejo, ¿eh? Es simple, en realidad es como aprender una técnica y que uno tiene que desarrollar el criterio para aplicar esa técnica de determinada manera en distintas situaciones. Y tú tuviste que hacer una tesis doctoral. Así ¿En es. qué campo fue? Es interesante, porque la gente cuando cuento mi tesis la mira como extraño. Básicamente yo hice el doctorado de manera mixta, es decir, pasaba un tiempo en Londres y de ahí retornaba a Chile, pasaba 4 meses en Londres y después en Chile. Y luego de un año de pensar qué y cómo investigarlo, finalmente decidí investigar lo que los profesores piensan respecto al uso de software, de aplicaciones de computadores e internet, Sí. para hacer clases. Y la mejor manera de investigar eso nos pareció, junto con mi profesor guía de allá de Inglaterra, filmar el proceso de desarrollo de 2 profesores con ingenieros y otra gente que eran menos importantes, pero filmar las sesiones de diseño de software y focalizarse en lo que los profesores discutían, hacían. Y fueron solo 2 profesores, y con esos 2 profesores en 20 sesiones, que significaron 40 horas de filmación más o menos, después hubo que transcribir, de pasar a texto todo lo que hablaban, hizo un análisis respecto a qué piensan las personas, los profesores en particular, de para qué sirven los computadores en el aula. Ya. Y eso resultó en 3 publicaciones en revistas internacionales, etcétera, que es el tipo de investigación más específica que uno hace en los doctorados. Enrique, tú estudiaste ¿cuántos años? 3 años por lo menos en Londres. En Londres eran 3 años a lo mínimo, sí. Ese Londres, cuando tú estudiaste hace, qué sé yo, 20 años o lo que sea, ¿qué diferencia ves tú con el Londres de hoy en términos de un país que se ha alejado del Brexit, de la Unión Europea, que apoyó el Brexit, digamos, y que está con un tema de migración tan importante como el de Europa o mayor? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de un chileno que va ocasionalmente para allá? Bueno, a mí me tocaba directamente el ser, comillas, un inmigrante temporal en Londres. Y mi impresión es que Londres no es representativo del resultado del Brexit, porque Londres es muy cosmopolita y por tanto la ciudad vive de esa diversidad cultural de los inmigrantes, etc.
Distinto es el resto de Inglaterra, que tiene una diferencia sustantiva respecto a lo que es la capital. Yo viví también en algún momento en un pueblo más chico por un periodo, y eso sí es mucho más tradicional. Entonces mi impresión es que esas personas de los lugares más alejados de las capitales son las que se levantaron a votar ese día. Yo creo, tengo que pensar que no es el resultado de la votación no representa necesariamente el pensamiento de la mayoría, sino más bien del grupo que estaba con una motivación especial por ir a votar ese día. Bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Yo Que creo si se hiciera de nuevo el referéndum o la votación, la mayoría de los ingleses votaría por no abandonar, separarse de la Unión Europea. Claro, viendo ahora las consecuencias que ha traído y lo que hay que definir, etcétera, y hay unos riesgos importantes. ¿Cómo se explica el tremendo avance, el impresionante avance que tiene Inglaterra siendo una isla? Bueno, primero por su historia, ¿no? Una isla pequeña que dominó buena parte del mundo, que fue cabeza en el triunfo de 2 guerras mundiales y que ahora es una potencia tremendamente avanzada en campos como la informática y las nuevas tecnologías. ¿Cómo se explica que una pequeña isla tan lejana esté en estos campos tan adelantados? A ver, cuando uno lee la investigación, los resultados de investigación de académicos ingleses, cuando escucha la manera de presentar las ideas que tienen los académicos de allá, uno se da cuenta que han sido capaces de desarrollar un capital intelectual muy importante. Posiblemente, si Chile no tuviera cobre, se habría estado obligado a desarrollar esas capacidades mucho antes. Sin embargo, uno ve, o sea, a veces uno comenta que es un placer escuchar una charla de un académico inglés por la capacidad de hilar ideas, de enhebrar cada uno de los conceptos hasta llegar a una conclusión, y hacen un relato, una historia completa, preciosa, muy bonita, que da un gusto escucharla y que uno aspiraría a llegar a poder hacerlo, pero cuesta mucho. Ahora, con cobre y todo, nosotros estamos cambiando, estamos dando avances muy significativos en estas áreas. Estamos tratando, yo creo que en Chile, en el ámbito de innovación y desarrollo, está haciendo esfuerzos para lograrlo. Sin embargo, también es cierto que nos va a costar, porque estamos partiendo de un piso bastante bajo. Si uno ve los resultados de muchas evaluaciones internacionales, no solo de las que más se hablan de las escuelas y liceos de educación, sino que también evaluaciones de adultos, uno ve que hay una brecha importante en la capacidad de leer, de escribir, de resolver problemas matemáticos o de usar computadores, en este caso, de toda la población en Chile. Una brecha importante al compararse con países desarrollados. Y eso, la capacidad de leer o resolver problemas matemáticos, es una de las bases para poder generar innovaciones o desarrollar otras habilidades. Entonces estamos partiendo de atrás con impulso y ganas, pero nos va a costar. Esta brecha enorme que existe entre Chile y los países más desarrollados, ¿existe también entre Chile y los países latinoamericanos o estamos bien en ese concierto? En Latinoamérica, Chile lidera varios de los resultados de pruebas internacionales. Efectivamente, en el contexto latinoamericano, Chile le va bien. Sí. Lo que no es mucho. Claro, eso lo que implica, no implica que estemos bien realmente. Es decir, ahí uno no puede asumir qué es lo que necesitamos. Ya, y dentro del territorio nacional, me imagino yo que hay una gigantesca brecha entre ciudadanos de Puerto Saavedra y ciudadanos del barrio La Dehesa de Santiago, ¿o no? Absolutamente. De hecho, lamentablemente, estos resultados de educación, de las cosas tan simples como lectura o matemática,
dependen mucho y están muy relacionadas con el nivel socioeconómico. Por lo tanto, si uno ve que la zona tiene un nivel socioeconómico promedio bajo, seguro que los resultados educacionales son mucho más bajos. Ya. Y eso no hemos logrado quebrarlo desde hace mucho tiempo. Y ahí, de nuevo, se están haciendo esfuerzos, pero hay un círculo vicioso ahí re complejo de quebrar. Enrique, ¿por qué es tan importante hoy adaptarse al mundo digital para las personas y para las empresas? Comencemos para las personas. ¿Por qué es tan importante? O a lo mejor no lo es. Y se puede llevar una vida perfectamente exitosa y bien sin tener casi idea de este mundo. Hay varias dimensiones ahí. La mayoría de los estados o los gobiernos están tratando de entregar beneficios a la población de subsidios, de oportunidades, de fondos, etcétera, usando tecnologías digitales, porque permiten que las personas que viven en Cunco se metan al sitio web y hagan eso. O que uno pueda pagar impuestos, etcétera. Entonces, por una parte, uno debería ser capaz de acceder a esos servicios. Y la primera barrera, entonces, sería no poder operar un computador, manejarlo. El que no puede operarlo tiene que pagar la micro e venir a Temuco a pagar impuestos similares, o se pierde la oportunidad de subsidio que apareció disponible en el sitio web. Después, esa es una barrera básica. La segunda es que si uno está buscando empleo, por ejemplo, las oportunidades de empleo de nuevo se ofertan cada vez más por Internet. Aquellas personas que son capaces de buscar de manera más eficiente en Internet van a ser capaces de encontrar más oportunidades de empleo que aquella persona que entiendo. No sabe buscar bien. Y vender mejor sus productos y encontrar mejor cosas para comprar. Está todo en Internet, va estando todo, poco a poco. Muchísimas cosas. Y eso se aplica también a... Después la Internet en el ejemplo más sencillo, después otras aplicaciones también de capacidad de hacer una buena presentación para convencer a alguien de una idea. Si tú no tienes desarrollado los criterios para la combinación de colores adecuada en la presentación, aunque presentes la idea muy bien, va a chocar en la audiencia y no te van a comprar nada, digamos. Entonces, ese tipo de habilidades más de segundo orden o estratégica es el segundo paso que uno quisiera lograr desarrollar en las personas que tengan los criterios necesarios y los saberes y competencias para aprovechar las oportunidades. Así que hay una diferencia sustantiva en eso. Respecto, esto va un poco para nuestros estudiantes en la universidad. Hay todavía una disputa, quiero ver si existe todavía y qué piensas tú, respecto a si apoyar una charla con imágenes es bueno o no. Ha habido PowerPoint, hoy es casi un must, o sea, tú tienes que hacer una presentación llevando un PowerPoint. Pero hay unas charlas, las famosas TED Talks, que son famosísimas y que tienen un gran impacto, que tengo entendido casi no tienen imágenes de apoyo. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Cuán importante, cuál no es simplemente una moda esto de tener que tener imágenes o es mejor ser el charlista, el centro principal de la atención y convencer y apropiarse de lo que se está diciendo para llegar mejor? No conozco evaluaciones muy serias de esa, si es bueno o malo per se. Sin embargo, los charlistas antiguamente se entrenaban y eran muy buenos oradores. Sí. Y si uno tiene un buen orador, yo creo que es lo mismo que haya imagen. Ajá. Pero como se masifica cada vez más y toda la gente está presentando, entonces es un buen complemento. Un muy buen apoyo a quien no tiene esos talentos. A quien o los tiene a medias, o etcétera, sin ser absolutista, entre medio. Ahora, las TED Talks también tienen... algunas de ellas yo he visto que incorporan, que es muy útil para ilustrar esquemas, conceptos y similares. Lo que no es muy apropiado es poner textos
extensos en las presentaciones y similares. De hecho, hay una normativa de 5 ideas y no más de 7 líneas, Sí. no, por transparencia, etcétera. Una O sea, serie no más de 5 o 6 líneas con 5 o 6 palabras cada línea. Una cosa que es por el así. ideal, porque si no, finalmente no entiendes nada. Y la gente se queda leyendo y no escuchando. Y no sí. escucha a la persona. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con este tema. Espérenos, por favor.